Muchas personas habrán llegado a este podcast y ni tan siquiera saben lo que es SAP. Como tú y yo cuando empezamos, que tampoco sabíamos que era SAP. Así que es importante que lo aclaremos hoy. Pero nunca había trabajado con SAP, por tanto no sabía cómo era ni qué aspecto tenía. Para mí era que simplemente te lo instalaban y ya iba bien. Salud, dinero y amor hay que tener, ¿no? Sí. Pues bueno, esto te da dinero. Salud no, te la Ni quita. amor. Y amor también te lo puede quitar. Aunque también lo puedes encontrar. Llegó un momento en que me aburrí. Y a mí pues SAP sí que me da ese dinamismo de estar aprendiendo cosas nuevas. 2020 fue el año más importante. El teletrabajo, que a día de hoy lo seguimos manteniendo. Sí. Había aprendido de una forma y ahora he tenido que volver a estudiar y aprenderla de otra forma para poder usar Fiori. Cuando eres junior no te enteras de nada. Cuando eres junior hay que dejarse llevar un poco. ¿Tiene trabajo? Sí, pero porque ahora hay mucha demanda. En el momento en que la demanda disminuya, esos malos desaparecerán, como es lógico, el mercado les expulsará. Yo creo que vale más la cantidad de proyectos que has implementado. Porque como juntes agua, H2O con ácido sulfúrico, la lías. Y eso es muy interesante. ¿Recomendarías a SAP? Bienvenidos al primer podcast de Desaprende. Pero Marian, ¿qué hacemos aquí exactamente? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de SAP. ¿De SAP? ¿Así en general? De SAP en general. Bueno, ¿cómo empezamos en SAP? Vale, eso es muy importante porque muchas personas habrán llegado a este podcast y ni tan siquiera saben lo que es SAP. Eso es. Como tú y yo cuando empezamos, que tampoco sabíamos que era SAP. Efectivamente, incluso hay gente que lleva 1 año o 2 de experiencia y tampoco sabe lo que es SAP. Así que es importante que lo aclaremos hoy. Muy bien. Así que, Marian, para ti, ¿qué es SAP? Empezamos contigo. Qué pregunta. Bueno, pero ¿lo digo lo que sé ya ahora o lo que sabía en aquella época? Ambas. Empecemos por la primera. En aquel momento, antes de empezar, ¿qué creías que era SAP? Realmente no tenía ni idea que era SAP en aquella época. Lo había escuchado, que era un software informático que utilizaban las empresas. Bueno, yo era contable, entonces más o menos tenía idea que tú para llevar la contabilidad y todo siempre necesitabas un software. Sí. E incluso yo había trabajado con diferentes software, pero nunca había trabajado con SAP, por tanto no sabía cómo era, ni qué aspecto tenía, ni nunca había entrado a trabajar con él. Pero bueno, ahí empezó mi historia, cuando una jefa que yo tenía me dijo que tenía perfil de consultor SAP. Y empecé a investigar cómo era SAP o de qué se trataba, y empezó mi historia en SAP. Y cuando investigabas qué era SAP, ¿descubriste que era SAP? ¿O seguías sin saber qué era SAP? Seguía sin saber cuál era realmente el trabajo del consultor. Porque yo era una usuaria de un software, pues en este caso de finanzas, de contabilidad, pero no sabía exactamente cuál era el trabajo de un consultor de SAP o un consultor de un software. Y eso es muy interesante. Porque siempre vemos como la apariencia, ¿no?, del software, pero no vemos lo que hay detrás. O sea, digamos que lo que vemos es la parte del usuario final. Eso es. En mi cabeza era eso. Pero no tenía nunca en mente qué era lo que tenía que hacer el consultor para que funcionara el sistema. Para mí era que simplemente te lo instalaban y ya iba bien. Claro, de forma como un Excel, ¿no? Como que tú un lo instalas Excel, y ya exacto. funciona todo perfectamente y puedes hacer lo que sea. Exacto. La realidad es No muy es esa, lejana sí. a eso. Era inocente. Claro. En mi caso, fíjate, yo estaba en 4º de carrera en la asignatura precisamente de contabilidad analítica, donde por primera vez escuché la palabra SAP. Y era que el profesor lo mencionó, simplemente. Pero solo una vez, y de recorrido. O sea, no dijo mucho. Solo dijo que... claro, nosotros... voy a poneros en contexto. En las asignaturas de contabilidad analítica y muchas otras de matemáticas financieras y demás, nos obligaban a hacer todo con papel y Sí, boli, ¿no? Libro diario, ¿no? Claro, todo a mano. Sí. Pero la realidad es que utilizamos programas informáticos. Y uno de ellos nos dijeron que era SAP, que era el más relevante del mercado, ¿no? Que lo utilizaban las grandes empresas y demás.
Y además nos dijeron que los consultores ganaban bastante dinero. Y yo me quedé con eso en la cabeza durante muchos años. Lo más importante, claro. Bueno, o es muy relevante, porque salud, dinero y amor hay que tener, ¿no? Sí. Pues bueno, esto te da dinero. Salud no, te la Ni quita. amor. Y amor también te lo puede quitar. Aunque también lo puedes encontrar. Ah, sí. Pero que ese es verdad, otro tema de que verdad. hablaremos, no sé si luego o En en otro otro momento. podcast. Eso es. Y estaba mencionando que sí, que te da dinero, que lo mencioné por... O sea, que lo escuché simplemente solo lo escuché en esa clase. Y durante muchos años no volví a escuchar de SAP. De hecho, yo hice la carrera de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Luego hice el máster de Abogacía. Aprobé el examen del Estado. Hice prácticas como abogado junior. Y en este trayecto, lógicamente, habrán pasado 3 años, 3, 4 años. Y empecé a buscar trabajo de abogado mercantil, porque era la parte que más me gustaba. Y no encontraba. Así que decidí hacer un curso de Big Data. Este curso de Big Data ya me abrió los ojos. Yo ya sabía que quería ir por aquí, por los ordenadores, por la tecnología y demás. Además, aquí aprendí cosas de gestión de proyectos, algo de código. No aprendí SAP, por supuesto, porque no era de SAP. Así que bueno, dije, pues voy a ser científico de datos, ¿no? Que era más o menos de lo que trataba el curso. Lógicamente, mi background era de Derecho y ADE, y no me contrataban. Ni tan siquiera pasaba la primera entrevista, que era la primera llamada que te hacen, donde te preguntan por qué te interesa este mundillo y demás. No lo conseguía. Hasta que después de unos meses y después de unas largas vacaciones, me llamaron para una consultora, que te suena, por supuesto, porque es ahí donde empezamos los dos juntos, ahí es donde nos conocimos. Y me cogieron. Me cogieron porque además es lo típico, ¿no? Durante 3 meses no encuentras trabajo y de repente te salen 3 ofertas donde ya te han dicho que sí. Pues en esta consultora me dijeron que sí. Y fui de cabeza. Pero fui de cabeza sin tener ni idea de lo que era SAP. Ni idea. O sea, yo simplemente sabía que SAP era un software informático de gestión empresarial. Las típicas denominaciones técnicas que se hacen y que en realidad no sabes lo que es, pues eso es lo que yo sabía. Y que se ganaba bien. Y que se ganaba bien. Efectivamente. No al principio, todo hay que decirlo. Pero con el paso del tiempo sí que tienes un sueldo más que decente. O si hablamos ya de freelance, tienes una tarifa que te da para vivir muy bien. Pero a día de hoy, SAP, yo me atrevería a decir que es uno de los trabajos que te puede dar libertad. Sí. Porque si eres asalariado y tienes experiencia, más de 3 años, si eres bueno y demás, puedes conseguir un salario que te da para vivir muy bien. Te da para ahorrar. Incluso te da para teletrabajo. invertir. Teletrabajo, por supuesto, más hoy en día, efectivamente. Así que te da eso. Para mí es un oficio que te da libertad. ¿Recomendarías a SAP? Si estamos hablando de una persona que es espabilada, que le gusta aprender y le gusta moverse mucho, sí, lo recomendaría. Ahora bien, si eres una persona que lo que quiere es hacer sus 8 horas, irse para casa y desconectar, lo puedes hacer en SAP, por supuesto, pero no es el mejor sitio para hacerlo, porque SAP se renueva constantemente hasta que dominas tu módulo. Si es que lo dominas, pueden pasar tranquilamente muchos años. No me atrevo a decir cuántos años, pero muchos años. Y requiere, pues eso, es un trabajo complicado. No es sencillo, es complicado. Porque tienes que saber tu parte, que es la parte de IT, digamos, de configurar el sistema, la máquina, y luego conocer la parte de los usuarios. La parte de negocio. Porque tienes que entenderles. Si no les entiendes, no puedes adaptar sus necesidades al sistema. O sea, al revés, el sistema a sus necesidades. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que es una profesión que necesitas estar en constante aprendizaje, porque te quedas atrás. De hecho, o lo que yo he notado de estos últimos años, ahora con el cambio de versión,
es que lo que aprendí al inicio ya no me vale ahora. O sea, ha cambiado muchísimo, por lo menos un submódulo ha cambiado muchísimo y he tenido que invertir muchas horas en aprender otra vez lo que ya sabía, pero de otra forma diferente, porque ahora se hace de otra forma. Entonces, si eres una persona que buscas una tranquilidad y aprender y ya está, y hacer tu trabajo rutinario toda la vida, pues esto no es para ti. Pero si eres una persona que eres dinámica, que te gusta aprender constantemente, o en mi caso, por ejemplo, que yo era contable y la contabilidad pues es igual todos los meses más o menos, y luego el cierre otra vez todos los meses, llegó un momento en que me aburrí. Y a mí pues SAP sí que me da ese dinamismo de estar aprendiendo cosas nuevas. Ahora bien, a veces muchísimo dinamismo. Demasiado. A veces demasiado. Es como de 0 a 1000. Es mi sensación ahora mismo. Que luego hay etapas en donde sí que es bastante repetitivo o más tranquilo, digamos. Pero sí que tienes que tener en cuenta que tienes que tener un aprendizaje constante. Y a lo mejor cuando estás empezando no tienes esa visión, ¿no? Piensas que es igual, un trabajo igual de que lo que aprendas es lo que de 8 a 5 y ya está. No, pero bueno, a medida que vas avanzando te vas dando cuenta que esa no es la realidad. Si quieres ser bueno. Sí, porque luego consultores malos los hay. Eso y es. tienen trabajo. A ver, ¿tienen trabajo? Sí, pero porque ahora hay mucha demanda. En el momento en que la demanda disminuya, esos malos desaparecerán, como es lógico, el mercado les expulsará. Efectivamente. Y una pregunta, el submódulo que decías que ahora ha cambiado mucho con S4HANA, que es la nueva versión, la antigua digamos que es ECC o R3, la nueva es S4HANA, ¿te refieres a COPA? Sí. COPA, que es un submódulo de controlling. Es un submódulo de controlling, ahora llamado Margin Analysis. También le cambian el nombre. También es una cosita que tiene SAP que le cambia el nombre a todo, cuanto puede. Sí, le gusta bautizar. Le gusta varias veces. rebautizar a los submódulos o a los módulos. Pero sí, bueno, yo había aprendido de una forma y ahora he tenido que volver a estudiar y aprenderla de otra forma para poder usar Fiori y que se vean. Además Fiori. Además Fiori también. Que es nuevo en S4HANA, que no existía en que SC. no existía en SC y por tanto hemos tenido que aprender también a usar Fiori y cómo manejar Fiori. Pues vistas CDS y todo esto que antes no lo necesitábamos, entonces hemos tenido que actualizarnos también en esto y que es un aprendizaje constante, que no es ya me lo he aprendido, es poquito a poquito. Efectivamente. Entonces, a día de hoy, ¿qué dirías que es SAP? Bueno, para mí a día de hoy, laboralmente hablando, es un software que le permite a las empresas llevar sus gestiones y se divide en módulos. Y tú como consultor te especializas en un módulo y lo ayudas a configurar para ofrecérselo al cliente. Muy bien. Para mí es eso sencillamente. Claro, hay que decir que SAP, en concreto SAP S4HANA o SAP ECC, es el software empresarial, es el ERP que utilizan sobre todo las grandes empresas. Eso las es. empresas que facturan millones y millones de euros y que veis en los supermercados y que veis por todas partes, que veis en la televisión, en los anuncios y demás, ¿no? Eso es. O sea, todas estas empresas, o al menos la gran mayoría de estas, utilizan SAP para llevar la gestión de estas empresas. Sí, digamos que es el software más potente que hay en el mercado. Y que, bueno, si eres una gran empresa necesitas llevar de forma computarizada tu gestión. Entonces, está dentro de este software manejar toda esta gestión. Claro. Software que sirve para hacer todo. Contabilidad, las compras, las ventas, la producción, la gestión de la calidad, el mantenimiento de planta, recursos humanos, almacenes, tesorería, todo, absolutamente todo. Y mucho más.
Cierto es que para la parte de CRM, de gestión de clientes, hay otra empresa que digamos que lo ha estado haciendo muy bien, que es Salesforce, ¿cierto? Sí. Entonces, salvo en CRM, que aquí a SAP le está costando un poquito mantener el estatus de número 1, en el resto de módulos, SAP es el rey. Sí. Sí, sí. Nada más que No, alegar. no tengo más que agregar. No hay que debatir aquí. Claro, muy bien. Vale, pues si quieres ahora vamos a hablar un poco del ecosistema. Porque nosotros, ¿qué somos? Consultores SAP, ¿no? Sí, y a lo mejor la gente no sabe muy bien qué es ser consultor, como yo hace mucho tiempo que tampoco lo sabía. Pues vamos a explicárselo. Bueno, ¿qué es para ti ser consultor SAP? A ver, un consultor SAP también depende del tipo de proyecto en el que estés. Porque no es lo mismo un proyecto de implantación de SAP que un mantenimiento de SAP. Y voy a explicar un poco estos dos tipos de proyectos. Un mantenimiento, o mejor dicho, vamos a empezar por la implantación. Un proyecto de implantación en SAP implica que tú, lo voy a resumir muchísimo, no vamos a entrar en tecnicismos. Tú como consultor tomas requerimiento al cliente o a los usuarios te dicen lo que quieren y tú luego te vas a SAP y lo configuras. Hay veces que SAP te da todo lo necesario para que tú lo puedas hacer de forma estándar. Pero hay veces que el estándar no es suficiente y tienes que hacer desarrollos a medida, por código, por ABAP. Y aquí tienes que hablar con un consultor ABAP para que adapte esos requerimientos funcionales a código. ¿Y qué es un código ABAP? El código ABAP es el lenguaje de SAP. SAP es un... O sea, tú lo que ves en SAP es el frontend, que es lo entendible por todo el mundo. Tú metes un codiguito, que es una transacción, y te sale un programa para hacer una factura. Eso es lo que tú ves. Pero por detrás está el código ABAP, que permite que eso ocurra. O sea, el lenguaje de programación del sistema, Exacto, exacto. que se llama ABAP. ABAP, eso es. Bien, pues tú ya has tomado requerimientos y ahora viene la fase de construcción. O sea, cuando tomas requerimientos, lógicamente ya estás diseñando la solución para tu módulo. Y digo para tu módulo porque tú como consultor no te encargas de todos los módulos de SAP. Eso es imposible. No existe nadie que sepa todos los módulos. Los consultores sabemos de un módulo o de dos, como mucho. Por supuesto puedes tener conocimientos de más, pero vamos a ceñirnos a uno que ya es suficiente. Tú tomas requerimientos, haces el diseño, el PPP. El PPP se aprueba por negocio y eso es lo que tú vas a construir. Esta construcción, lógicamente, puede estar sujeta a cambios, porque a lo mejor en las 3 semanas de toma de requerimientos, pues no has podido tomar todos los requerimientos. O lo que escribiste al inicio no se parece en nada a lo que terminaste haciendo. Efectivamente, porque es imposible que te den toda la información en la toma de requerimientos, las cosas como son. Sí. No vamos a entrar en detalles de, oye, qué pasa con esos desajustes del proyecto, de la gestión del proyecto, ¿no? De más tiempo, más coste, más recursos, lo que sea. Pero eso existe. Entonces, volvamos a la ruta que estamos siguiendo. Ya estamos en la fase de diseño, se aprueba ese diseño por parte del cliente, del negocio, y ya empezamos a construir. Vamos construyendo hasta que llegamos al Go Live. El Go Live es el momento en el que los usuarios ya van a trabajar con el sistema, ¿vale? Y a partir del Go Live vamos a dar un soporte post-arranque, donde les vamos a ir ayudando en todas las incidencias o dudas que tengan durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, los que sean. Lógicamente, antes del Go Live, los usuarios han probado todo, porque hay una fase de UATs que se llama ¿De testing? User Acceptance Testing, efectivamente. Y aquí es donde los usuarios testean y finalmente aprueban que podemos arrancar el proyecto. ¿Vale? Estas serían las fases. Y eso es lo que hace el consultor en un proyecto de implantación. Eso es. ¿Qué hace en un mantenimiento? Pues es cuando ya el sistema está en productivo, ya está implantado, ya los usuarios están trabajando
Llegan a la empresa, pues el contable abre su ordenador y empieza a trabajar en SAP, empieza a registrar facturas, a hacer asientos y resulta que le da un error o necesita algo adicional. Espera, digamos que el mantenimiento empieza cuando termina El proyecto de implantación. el proyecto de implantación. Entonces, cuando el usuario detecta una necesidad, viene y abre una petición al consultor para que le resuelva esa necesidad. Y eso sería mantenimiento. Pues vamos manteniendo el sistema cuando ya está implantado y cuando ya el usuario está trabajando en el sistema productivo. O sea, yo soy el usuario, voy trabajando y, oye, que no tengo acceso a la CKM3N, que es una transacción de SAP. Te abro un ticket y tú me lo solucionas, ¿no? Me abres un ticket o cómo funciona el mantenimiento o te escribo un correo o X. Y pues yo como consultor me ofrezco a resolverte la incidencia. Vale. ¿Qué ocurre? Porque, claro, esto me estás hablando de incidencias. Pero ¿y si queremos mejorar el sistema? Bueno, digamos que es otro sector, ¿no? Del mantenimiento. Si tú quieres evolucionarlo, hables esto que se llama evolutivos, que son como mini proyectos pequeñitos en donde vas haciendo mejoras. Qué sé yo, no quiero el informe con 3 columnas, las quiero con 7 porque quiero agregar 4 columnas más. Una cosa muy sencilla como un informe. Pues solicitas lo que quieres y se puede hacer un evolutivo. Vale, y aquí lo mismo, ¿no? Un evolutivo hay como una fase de toma de requerimientos, de diseño. Eso es. Ya sea estándar o sea también con una parte técnica para añadir esas columnas nuevas a un informe. Hay una fase de pruebas, hay un go live, ¿no? Y una puesta en productivo. Una puesta en productivo. Exactamente. Perfecto. Y también puede ocurrir que haya otros proyectos de más calado, pero que ya se sale del mantenimiento porque son muchas horas y por tanto es mucho coste y es distinto. Eso es. Vale. Muy bien, pues ya hemos visto los tipos de proyecto. Nosotros, como consultores, hacemos todo eso. O podemos hacer una cosa y no otra. Por ejemplo, nosotros ahora mismo lo que principalmente hacemos son proyectos de implementación, porque es lo que nos gusta, tanto a Marian como a mí. Pero el mantenimiento también es muy importante y también los hacemos. Y también los hemos hecho en el pasado. Y los hemos hecho. De hecho, así empezamos con mantenimiento. Bueno, yo sí. Tú sí. No. Tú con un proyecto directamente. Sí. De implantación. Bueno, pero eso también depende del perfil del consultor. Muy importante. Porque si también quieres más tranquilidad, el mantenimiento te da más tranquilidad que el proyecto de implantación. Claro, porque es verdad que en el mantenimiento te llega la incidencia, tienes un plazo para resolverla. Que es un poquito de estrés en ese plazo. Eso es. O mucho, depende. Pero yo creo que el proyecto de implantación, o al menos lo que yo he estado, siempre tienes como el mismo nivel de estrés. Sí. O no sé. O a lo largo del tiempo, creo. Claro, en una implementación son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Sí. Y además estás con otros módulos que están en la misma situación que tú y hay que hablar mucho. Pero es lo más bonito, ¿eh? Porque te sabes como toda la historia de principio a fin. Es lo que más me gusta a mí. Cuando eres senior, sí. Cuando eres junior no te enteras de nada. Es verdad. De muy poquito. Bueno, pero son como... Vas encajando cosas, ¿no? Después de unos años. Sí, después de unos años todo cobra sentido, Todo ¿no? cobra sentido. Cuando eres junior hay que dejarse llevar un poco. Sí. Es como un puzzle, son muchas piezas. Ves una pieza que parece como un cielo, ves otra que es como una de tierra, tal. Y al final hay un puzzle que tiene un sentido. Cuando juntas todas las piezas y las engranas bien, sí, ves al final el paisaje entero. Si eres también un poco autodidacta, eso puzzle puede encajar más rápido. Ahora bien, si esperas que vayas aprendiendo a medida que vas haciendo proyectos, puede ser más largo encajarle el puzzle. Esto es muy importante porque muchas ofertas
hablan de años de experiencia. 3 años de experiencia, 5 años de experiencia, 10, 20 años de experiencia. Pero ¿de qué vale un consultor que durante 10 años ha hecho lo mismo? De nada. No, O en el mismo nada. cliente que has podido aprender. Vale, ese cliente lo manejarás al 100% y eres muy valioso para ese cliente. Pero es que te vas a otro y se acabó. Sí. Tienes que actualizarte en un mes. Porque tienes que dar el tallaje de un consultor de 10 años de experiencia. Sí. Yo creo que vale más la cantidad de proyectos que has implementado. Ujú. O los diferentes sectores también de proyectos. Claro, las diferentes cosas que hayas hecho en los Sí. proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, para quien no nos conozca, somos consultores de controlling, especializados en product costing, margin analysis, pero al final estamos especializados en empresas que fabrican. Entonces, toda empresa que fabrica, pues la podemos dar soporte, tanto... Perdón. Fabrican. ¿Y ahora qué? Empresas que fabrican. Y ya está. Bueno, hemos tenido un pequeño percance. El público, digamos, que ha hecho acto de presencia, lo cual está muy bien, pero no era el momento adecuado. No pasa nada, vamos a continuar. Para quien no nos conozca, somos Ricardo y Marian. Somos expertos en controlling, pertenecemos a Saprende, a este canal, y también consultora especializada en product costing, actual costing, margin analysis, y en empresas que fabrican. Y precisamente cuando estamos en este sector con empresas que fabrican, se están riendo por ahí en el público, no pasa nada. No sabíamos que íbamos a tener trolls, íbamos a tener troles aquí en directo, pero los tenemos. Primer podcast con público y el último. No es de humor este programa, ¿eh? No es de humor. Podría serlo, pero no. Cuando una empresa fabrica, puede fabricar de diferentes formas. O sea, tenemos fabricación repetitiva, tenemos fabricación discreta, que es la más común, tenemos fabricación con órdenes de proceso, tenemos fabricación que siguen siendo con órdenes de producción normales, pero es mediante configurador de variantes, que esto es súper complejo, sinceramente, pero también lo hacemos, lo hemos visto. Y bueno, pues todas estas cosas hay que saberlas. Si solo has participado en proyectos donde tienen fabricación repetitiva, te estás perdiendo muchísima parte de otras formas de fabricar, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que una de las cosas positivas es que también te da la visión de conocer diferentes empresas, ¿no? O sea, no es lo mismo una empresa que fabrica, pues, piezas de automóviles, iguales todas, esa, por ejemplo, es repetitiva, a una empresa que fabrica una pieza y otra diferente y otra diferente. O el propio vehículo. O el propio vehículo. Por ejemplo, para hacerlo más gráficamente, un coche, un vehículo, tiene componentes que son de plástico. Pues la empresa que se dedica a hacer esas partes de plástico puede tener fácilmente una fabricación repetitiva, ¿cierto? O una línea de producción Que sea repetitiva. que sea repetitiva. Claro, y otras líneas serán pues fabricación con órdenes discretas. En este caso, Discretas. es verdad que las empresas que son más mecánicas suelen tener órdenes discretas o repetitiva, efectivamente, porque es todo continuado. Ahora bien, si hablamos de una empresa que es química o farmacéutica, ¿qué? Tenemos órdenes de proceso. De proceso. Porque como juntes agua, H2O con ácido sulfúrico, la lías. Pero si antes juntas H2O con otro componente y luego le añades el ácido sulfúrico... Eso es. O sea, digamos que tiene que tener un orden muy específico para fabricar en nuestras industrias. Porque puedes explotar. Efectivamente, puedes explotar. Y Puedes se acabó el trabajo para todos. ¿Y un vehículo? El vehículo como tal, cuando montas las piezas y eliges los colores, eliges las llantas, los extras... Pues ya esto es un bajo pedido configurable con configurador de variantes. Efectivamente.
Muy interesante también. Y Muy- para mí es la parte más compleja que he visto en mi vida. No es tan complejo. Sí, Vaya. lo es. No, además aquí hay que saber también la parte de SD. Porque está O vinculada de a SD, ¿no? producción un poco también. Y de producción. Sí, No, sí. no, por supuesto, producción lo damos ya por hecho. Controlling, un buen consultor de controlling tiene que saber de producción. Sí. Bueno, esto es un punto muy importante, la integración de tu módulo o de lo que tú eres especialista con el resto de módulos y el papel que juega como, o sea, la integración. Cuánto tú hablas y cuánto tú conoces el proceso de tu compañero de producción o de tu compañero de CD, cómo te afecta o cómo tú le afectas al resto de módulos. Ujú. Creo que esto es una parte muy importante porque también es agotadora si no hay una buena integración en el proyecto. Sí, porque, bueno, yo diría que esta es la parte más importante de un proyecto, porque todos los módulos de SAP están integrados. Y como los consultores no se comuniquen, es imposible que nosotros hagamos bien nuestro trabajo en controlling Sí, si no sabemos cómo funciona producción. O si no sabemos cómo va a funcionar ventas. Vale, fabricas contra pedido. Vale, pero dame más información. ¿Vais a calcular el coste dentro del pedido? eso ¿No es. lo vais a calcular? No sé, dímelo. O hablemos, entre todos sí. lo sacaremos, seguro. Sí. Digamos que es una de las partes más complicadas y de manejo también de personas, ¿no? Porque cada persona es un mundo, entonces pues tienes que ir un poco amablemente y básicamente porque Controlling se alimenta de la información de todos los demás módulos. Todos. Entonces, a veces no es el módulo al que más le explican las cosas, que debería ser. De hecho, rara es la vez que nos cuentan todas las cosas. Rara es la vez. Por Es como el favor, patito feo. cuéntenos las cosas, lo necesitamos. Claro, porque controlling es donde se toman las decisiones. Aquí es donde sabemos si estamos ganando o perdiendo. Eso es, Si lo que fabricamos es rentable o no. sí. O sea, Controlling es la visibilidad de cómo está yendo los costes y las ganancias de una empresa. Entonces, si quieres saber si estás produciendo con rentabilidad, pues es Controlling quien te lo va a decir. Ahora, producción vas a producir y vas a vender. Pero que lo estés haciendo bien o mal, te lo va a decir Controlling. Y ese es el punto importante que mucha gente no conoce y que no le da toda la importancia que se merece. Correcto. Hasta que llega el momento en que se dan cuenta y ya es tarde. Y ya tienen que decidir si retrasan el proyecto o si tienen que ir haciendo pequeños evolutivos después del proyecto para arreglar las cosas que se tenían que haber hecho durante la implementación. Eso es. Nos ha pasado. Esperemos que esto ya cale en los clientes, en los negocios y en las consultoras también, por favor. Bueno, volvamos. Volvamos. Si tú tuvieras que recomendar algo a una persona que quiera empezar en SAP, ¿qué recomendarías? O sea, ya le hemos explicado qué es SAP. Y ya hemos explicado que tienen que ser personas espabiladas, que tienen que ser personas proactivas y demás. ¿Vale? También hemos explicado que es un constante aprendizaje. Eso es, que nunca termina. Si te has identificado en esto y aún así quieres Si continuar... después de esto no tienes miedo, adelante. Bueno, también hemos dicho que salarialmente está bien. Sí, salarialmente está bien. Al principio no tiene por qué. Lo normal es que no. Pero con el paso del tiempo, el sueldo merece la pena el esfuerzo. Bueno, también tenemos en el canal un vídeo que dice las 5 cosas. ¿Qué? Los 5 pasos para tener éxito en SAP. En SAP, muy bien. Esto es por... ¿Eh? Hecha por Ricardo. Ah, bueno, por mí, claro, por Claro, supuesto. claro. Sí. Y una de las cosas también importantes era el inglés. A día de hoy es fundamental hasta que exista una IA que automáticamente traduzca Las reuniones. simultáneamente, sí. Que Esto traduzca todo. es otro podcast. Es otro podcast, el tema de la IA. El sufrimiento de los consultores por no saber inglés. Sí. Tú, Mariana. Pero estás en ello, estás trabajando en ello. Sí, el inglés es muy importante.
¿Y qué otra cosa le recomendarías? Sí, que acudan al vídeo, ¿no? Y lo vean. No vamos a explicarlo aquí. ¿Qué otra cosa recomendaría? Em, Bueno, ya tienen toda mucha información. Si miran en mi LinkedIn, también encontrarán muchos posts donde hablamos de qué tienen que hacer y cuáles son las recomendaciones para empezar. Pero básicamente lo resumiría en ser autodidacta, en estudiar, comprarte libros, ver muchos vídeos, que a día de hoy existen mucha cantidad de vídeos en YouTube. Es verdad que muchos están hechos por indios, cuyo inglés nos va a ser un poquito dificultoso, pero la calidad técnica es muy buena. Yo los recargos, los overheads, los aprendí con un vídeo de YouTube y de un indio. Ya, muchos hemos aprendido con vídeos de YouTube. Pero hemos aprendido a partir del año 2020. Antes no había tanta información en Internet. Es verdad. 2020, ¿eh? Hablo de hace nada. 2020 fue el año más importante a nivel de... No digamos palabras que nos banen, por favor. Pero si ocurrió algo en el 2020, que bueno, fue un catalizador Sí, de algo, había que sacar algo positivo de esa situación, que fue el trabajo en remoto, el teletrabajo. el teletrabajo, que a día de hoy lo seguimos manteniendo, Sí, con viajes puntuales, por supuesto, pero hemos conseguido mantenerlo. Al menos aquí en Saprende, todos los proyectos que tenemos son en remoto 100%, con viajes puntuales, por supuesto, en diferentes fases del proyecto, o en según qué mantenimiento, pues también hay que acudir a hacer acto de presencia y que nos vean. eso es. Y bueno, y si ya estás decidido a entrar a SAP, mi recomendación es que no desistas. Sé que al principio cuesta mucho meter la cabeza. O sea, es el paso más difícil, creo, entrar en una consultora. El primer empleo creo que es lo más difícil de SAP. Sí, sin duda. Luego es muy sencillo. Cuando empiezas a coger experiencia Cuando ya en tu empiezas módulo, sí, ya, o sea, cuando una empresa busca a alguien al inicio, interesa mucho que sea hábil. Y esa habilidad es verdad que te lo da el trabajar con el sistema, al menos ese primer añito, ¿no? O esos primeros meses. Pero claro, aquí viene una pregunta muy importante para las personas que nos están escuchando. Los cursos oficiales, los Master SAP. ¿Los recomendamos? ¿No los recomendamos? A ver, yo creo que todo suma, pero creo que no es necesario para mí. ¿Por qué? Porque tú y yo no tuvimos que pagar un máster en SAP para empezar en SAP. ¿Cuánto te gastaste para empezar en SAP? ¿Cuánto dinero invertiste? 0. Yo, 0 también. Pero sí es verdad que teníamos compañeros que habían hecho algún máster en SAP. Sí. A ver, no está de más. Evidentemente todo el conocimiento se valora. Y una empresa, por supuesto que si tienes conocimiento en SAP, te valorará. Pero no es algo que sea una restricción. Claro. De hecho, creo que vale más que sepas idiomas a que sepas del propio SAP. Hay empresas que a las personas que contratan son recién salidos de la universidad, mucho ingeniero y mucho ADE, con inglés. Sí, Se acabó. No piden más. Ya les enseñarán ellos SAP. eso es. Luego es verdad que hay empresas que dicen, claro, yo no tengo capacidad para formar a mi gente, a mis juniors en SAP, así que quiero que vengan con un máster en SAP. Pero la realidad del mercado, yo esto lo he hablado con muchísimas personas que han hecho másters oficiales y que a día de hoy están sin trabajo, y otras que están con trabajo, pero me han dicho que esos másters que han hecho les han servido de muy poco. O sea, no sé la calidad que tienen esos másters oficiales, y encima son oficiales. Luego sí, te dan el acceso a certificarte, que la certificación es otro temita del que hablar. Veremos hasta qué punto podemos comentar, ¿no? En otro podcast, no en este. Pero ahora que estamos hablando de los Masters App, si vais a hacer uno,
o sea, asegúrate de que es de calidad. Pero claro, tú entraste sin tener un Master SAP. Yo ¿Por entré. qué entraste? O sea, ¿por qué entraste? ¿Qué tienes tú que no tiene una persona que ha hecho un máster y estaba en esa misma entrevista contigo? Yo creo que lo que hay que tener es proactividad, ¿no? Iniciativa, ganas. Actitud. A ver, actitud. Yo es que estuve mirando muchísimas ofertas casi que a diario, por muchas horas. Tener la energía enfocada, ¿no? En que vas a encontrar y no desfallecer, porque sí que es muy frustrante cuando no encuentras. Pero seguir y seguir intentando, que siempre una puerta se abre. Y, o sea, hay que llamar a las puertas, ¿no? Hay que llamar a las puertas, escribir. No van a venir a por ti. No van a... de hecho, yo escribía a reclutadores ¿En LinkedIn? que luego me llamaban a mí, por supuesto. Después, ¿no? Después, al cabo de años, tiempo. pero decían, tú no. No. Al principio decían tú no y luego ya, oye, que ¿te acuerdas de mí? Sí, Sí, no me contestaste. No me diste feedback. eso es. No, yo creo que es muchísima actitud. Y positiva, mucha actitud positiva. Claro. Sí, yo creo que ese es el tema en general muy importante en SAP. Recuerdo una pregunta que nos hicieron, creo que fue común. ¿Qué es SAP? Yo no recuerdo esto. Yo no recuerdo qué contesté, pero algo dije y funcionó. O sea, yo antes de ir a la entrevista, por supuesto, estudié un poquito qué es SAP, un poco los módulos. Me empapé, no solo de la consultora, que hay que empaparse de la consultora en cuestión. Tú eres muy estudioso, Ricardo. Sí, gracias. Sino también de qué es SAP y de que ese va a ser tu trabajo, ¿no? Pues Eso infórmate es. un poquito. Y efectivamente, cuando eres junior, muchas preguntas van encaminadas en este sentido. ¿Qué es SAP? Oye, ¿por qué te interesa esto? Si contestas a qué te interesa, o sea, que por qué te interesa esto, y dices, bueno, porque los salarios son muy buenos aquí, Ya. acabas de perder todo el atractivo para la consultora. Eso es. O sea, simplemente mostrar Actitud. mucho interés y mucha actitud. Es que no hay más. Saber venderte. Eso es. O sea, la venta, saber venderte es clave. Y bueno, eso es cómo entramos en este mundillo, ¿no? Y Esa cómo es hemos ido avanzando. nuestra historia. ¿Y a día de hoy qué? A día de hoy, A día de hoy muy bien. Somos freelance y muy contentos. Y cada vez aprendiendo mucho más. eso es. Porque nunca se acaba. Eso es. Nunca se acaba. Siempre tenemos que seguir aprendiendo. Ya está, terminamos. Primer podcast. Nos vemos en el siguiente, donde ¿de qué hablaremos? Pues no lo sabemos, improvisamos como en este, ¿no? Improvisamos, pero un tema que me gustaría a mí tratar Sí. es lo femenino y lo masculino en la consultoría. ¿Cómo se lleva? Interesante. Pero claro, tenemos que rellenar con más cosas el podcast. Así que vamos a emplazar a la gente a que en comentarios nos pongáis preguntas de las cuales queráis que hablemos en el siguiente podcast, ¿vale? Eso es. Así que comentad, cualquier inquietud que tengáis sobre Dudas. este sector. Dudas sobre controlling. Nosotros somos expertos en controlling. No vamos a resolver cuestiones técnicas. Más sinceramente. trabajo no, por favor. Más trabajo, ¿no? Tenemos mucho trabajo. Pero cualquier cuestión, inquietud que tengáis, no dudéis en ponerlo en comentarios y lo meteremos como contenido en el próximo podcast. ¿Qué será cuando, Marian? Cuando podamos. Cuando podamos, porque estamos hasta arriba de trabajo. Así que nada más. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Hasta luego.